Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hacer un nuevo vídeo sobre la obra de Dostoyevsky, de Tolstoy, comparando un poco sus puntos de vista. Había dicho que hoy iba a ser el último vídeo y que me iba a centrar en la historia, pero no va a ser así. Voy a hacer otro vídeo y dejaré el tema de la historia para la próxima ocasión. Y hoy voy a hablar sobre el arte, un poco sobre el arte, habida cuenta de que leí ¿Qué es el arte? Un libro también de León Tolstoy que os recomiendo. Y bueno, también recopilaré un poco las cosas que dije en vídeos anteriores, ¿no? Que quedaron un poco pendientes, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo precedente, en el cual os hablaba sobre el matrimonio, sobre la relación de pareja y la perspectiva, la idea, las conclusiones a las que llegaban tanto Tolstoy como Dostoyevsky sobre este tema. En ese vídeo os comentaba una frase de León Tolstoy que decía que la vida, y os la repito porque la había leído mal y por eso la voy a repetir, la vida conyugal es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. La vida conyugal es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace un movimiento brusco, la barca se hundirá. Bueno, esta es una frase que León Tolstoy realmente no diría en su etapa de que llaman mística, ¿no? Aunque ya había comentado en algún vídeo anterior que lo de místico es más bien propio de Dostoyevsky, ¿no? La etiqueta mística se le pone a Tolstoy con una intención peyorativa, ¿no? Porque verdaderamente la espiritualidad de Tolstoy se basa en el escepticismo, en una visión racionalista. Él, Tolstoy, es un poco, en el vídeo que hice hace poco sobre la confesión de Stavrogin, os comentaba, nos comentaba el monje Tijón, creo que es así como se llamaba. La confesión de Stavrogin es un capítulo censurado que forma parte del libro Los demonios de Dostoyevsky. Pues en él Tijón nos hablaba de cómo el ateo sincero, el ateo profundo, el ateo auténtico, verdaderamente está en un nivel superior al que se encuentra el creyente superficial, ¿no? Hasta el punto, dice Tijón, el monje del libro de Dostoyevsky, hasta el punto de que el ateo está realmente a un peldaño, digamos, a un solo paso del llegar a la conciencia. Y dice Tijón que llegue o que no, eso ya es otro tema. Pero el ateo auténtico, el ateo verdadero, y esto debe de ser porque verdaderamente la persona que es atea eh, ha trascendido religiosidades reaccionarias, religiosidades que no son verdaderos caminos religiosos, verdaderos caminos espirituales. Entonces, de alguna manera, Tolstoy, por eso os comentaba que Tolstoy es una progresión de Dostoyevsky. El pensamiento de Tolstoy, a partir de que Dostoyevsky muere, es como si él fuera su heredero. A partir de que Dostoyevsky muere en el año 1881, Tolstoy se convierte en su continuador, en el continuador de su obra, en el cual se da una progresión sobre ella. Que pueda darse otra, eso ya es otro tema. El que se dé una progresión sobre ella no quiere decir que Tolstoy sea mejor que Dostoyevsky. De la misma manera que el fútbol es una progresión sobre el rugby, por ejemplo, ¿no? Según dicen los que entienden de historia de deportes. El fútbol, tal como lo entendemos hoy en día, es una progresión que se da sobre un deporte que se llama rugby. Eso no significa que el fútbol sea mejor que el rugby, sino que es una progresión como pudiera haberse dado otra diferente, ¿no?
Pero bueno, estaba leyendo esta frase de Tolstoy. La vida conyugal es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos eh, si uno de los dos hace un movimiento brusco, la barca se hundirá. Bueno, esta frase no la diría Tolstoy. Esta frase tiene unas connotaciones sentimentaloides que no aprobaría el Tolstoy maduro, el Tolstoy místico, como antes os comentaba. No la aprobaría en absoluto, porque el Tolstoy maduro, el Tolstoy que ha despertado, el Tolstoy que ha comenzado ya de manera consciente un camino espiritual al llegar a la tercera edad, sabe que la vida tiene un valor individual, íntegro de por sí, y por lo tanto, eh, el que se dé o que no se dé un matrimonio es un hecho secundario. Y recordad, por ejemplo, ese poema que creo que es de Lope de Vega, ¿no? Que dice, pobre barquilla mía, entre peñascos rota. Lope de Vega sabe que la barca simboliza su vida y su vida está entre peñascos rota, porque de alguna manera algo ha ido mal, pero no tiene nada que ver con ninguna pareja. Por eso os decía que verdaderamente la barca navegando sobre el mar simboliza la vida individual. Por lo tanto, no se trata de que dos remen, porque esta idea es una idea que nos quiere transmitir el concepto de que un hombre y una mujer pueden de manera artificiosa crear su felicidad, crear su integridad, y eso no es así. El matrimonio que pueda darse en nuestras vidas es una proyección de lo que nosotros reconocemos. Eso es a lo que Tolstoy llega a la consecuencia a la que él llega en su madurez. Bueno, entonces como os comentaba, voy a hablar hoy sobre el arte, voy a repasar algunas cosas del vídeo anterior, por ejemplo, la idea de... Otra cosa que creo que se me pasó también, que es al hablar de Europa, el hablar de los tres grandes grupos que lo conforman, ¿no? Pero bueno, esta idea ya la extenderé en el vídeo que hable un poco sobre la historia, ¿no? En Europa hay tres grandes grupos sociales, ¿no? O históricos, que son los latinos, franceses, españoles, portugueses, rumanos, italianos, los germánicos, alemanes, holandeses, escandinavos, ingleses también, porque verdaderamente su lengua y su tradición proviene originalmente de los sajones, que son germánicos. Y el tercer grupo es los eslavos. Entonces estos tres grupos son los que tenemos, y el más oriental o el único oriental es el del pueblo eslavo. Y esto es fundamental para comprender las ideas que sobre todo Dostoyevsky tienen sobre Europa y sobre el mundo eslavo. Luego hay otros muchos pueblos pequeños, hay vascos, hay búlgaros, hay fineses, hay húngaros que todavía perviven, pero los tres grandes grupos del cual formamos parte de todos los europeos o, son o pertenecemos a los latinos o a los eslavos o a los germánicos. No hay más grupos. Aparte, de, como os comentaba, los pequeños grupos que son influidos por estas tres grandes familias. Bueno, entonces voy a pasar ya, si Dios quiere, a hablaros un poco sobre el arte, ¿no? Y las ideas que es el arte. Así se titula
una de las obras que allá por el año 1900 escribió Tolstói, ¿no? Es una obra que parece que al principio va entre las ramas, ¿no? Pero finalmente nos suelta su conclusión contundente, ¿no? Es un poco como Rocky Marciano, ¿no? Rocky Marciano, que se escondía así, todo lleno de magulladuras, parecía que se iba a caer en cualquier momento. Y bueno, las comparaciones son odiosas, suelen decir, ya podéis ver por qué. Y cuando el rival no se lo esperaba, pues soltaba el golpe definitivo que le daba la victoria, ¿no? Pues algo así hace el propio Tolstói en este libro, y eso él mismo lo confiesa, ¿no? Dice, cuando comencé este libro realmente no tenía prevista una conclusión precisa, concreta, determinada, con lo cual nos está dando a entender que él escribe porque está buscando esa conclusión. Se está preguntando, por eso el libro se titula así, ¿qué es el arte? Se está preguntando qué es el arte. Y el arte, según él, no es lo que algunos filósofos, pensadores y críticos, estudiosos del mismo arte, eh, piensan sobre él. No es lo que dice Rousseau. Rousseau, el filósofo francés, habla en algunos de sus libros de que el arte no debería de existir. Al hablar en esos términos nos está dando a entender de que no sabe lo que es el arte. Porque el arte, según Tolstói y también según yo, es algo implícito en la naturaleza humana. No podemos vivir sin arte, de la misma manera que no podemos vivir sin religión. Para entender esto, os puedo pasar a este tema de la religión, ¿no? La religión no es algo que elijamos, podemos elegir tal o cual religión. La religión es un valor que está implícito en la condición humana, en la naturaleza humana. Si no practicas un determinado camino religioso, necesitas un sucedáneo que compense esa falta de camino. Por eso el comunismo, el fascismo y otras tantas ideologías vienen a convertirse en religiones verdaderamente. En el ambiente político, las lealtades políticas, el militantismo, como yo le llamo, en este ámbito vemos esa especie de fe que necesitan tener muchas personas, los militantes de determinados partidos, con respecto a esos partidos, porque esos partidos políticos, esas ideologías políticas han sustituido a la religión para ellos. Entonces este es un tema fundamental, ¿no? Que comprendamos verdaderamente qué es el arte. Es como un poco como también se equivocaba Platón, ¿no? Cuando condenaba la poesía, ¿verdad? Cuando él es un poeta. Poesía no son versos, poesía no es un canto como el de la Ilíada o el de la Odisea de Homero. No es solamente eso. Poesía es un valor del cual hace uso cualquier persona que escribe. Dostoyevsky, no tenemos poemas de Dostoyevsky, pero Dostoyevsky los recursos poéticos los hace permanentemente uso de ellos en sus libros, ¿no? Pérez Galdós, he estado leyendo algunas obras de suyas y los recursos poéticos los utiliza a cada momento, ¿no? Las figuras poéticas. Con lo cual, poesía no es una cosa específica. Bueno, pues viene a decirnos también, de alguna manera, se nos da a entender que esta idea de lo que es el arte, de lo que verdaderamente es la religión, de lo que verdaderamente es la ciencia, la perdemos de alguna manera, empezamos a perderla en el Renacimiento, ¿no? Empezamos a perderla del todo cuando empieza la Revolución Industrial, ¿no? Que coincide con la Revolución Francesa, que como os comentaba en algún vídeo, y seguramente me explayaré sobre ello en el vídeo que haga sobre la historia, fue un fracaso. La revolución que triunfa es la Revolución Inglesa. That's why we can speak English, even a little,
Y eso porque no je ne parle pas français, porque el francés se convierte en algo que ha fracasado, la propuesta francesa. Me parece que os dije en algún vídeo que si Europa fuera un país, ese país sería Francia, sin lugar a dudas. De ahí de Francia emana ese virus que nos hace perder la referencia de nuestra tradición, la referencia, la idea precisa de lo que es religión, de lo que es ciencia, de lo que es arte. Y esa es la propuesta que fracasa eh, en la Revolución Francesa porque no están a la altura de sus propias ideas. Sus ideas de fraternidad, de igualdad, de justicia, de libertad. Son ideas cristianas, son ideas que corresponden a una tradición cristiana. Sin embargo, ellos se equivocan. Ellos creen que deben de oponerse a esa tradición, cuando verdaderamente las ideas de fraternidad, de igualdad, de libertad, Dios es libertad. Esta es otra frase también de Dostoyevsky, cuando dice que el valor del cristianismo es que hace responsable de su libertad al individuo. Esa es la gran aportación del cristianismo, según Dostoyevsky. Por lo tanto, la fe cristiana, la identidad cristiana, el camino cristiano está en relación con la libertad, con la conciencia del valor de la libertad. La verdad os hace libres. Eso dice el Maestro Jesús. ¿Por qué habla de libertad? Porque la libertad es un valor importante para él. Pero cuando no vivimos en armonía con lo que verdaderamente somos, cuando no vivimos con conciencia, pues la libertad se convierte en cualquier cosa que no es la libertad. En un mundo que niega su esencia, todo se perturba, todo se corroe, todo se pervierte y por lo tanto ya no se expresa en su auténtico valor. Bueno, pues os estaba comentando de que en el Renacimiento se pierde en cierto sentido cierta conexión con la tradición que durante siglos ha imperado en Europa, ¿no? Y es en el Renacimiento cuando empieza a emerger el ateísmo, el individualismo destructivo, combativo, porque ya no es el individualismo que busca el desarrollo, la realización del potencial individual en relación con nuestros semejantes, sintiéndose partícipe de los grupos sociales, humanos, naturales, de los cuales no podemos divorciarnos. Esa es la individualidad que tiene un sentido, que es eficiente. Pero el individualismo que empieza en el Renacimiento es un individualismo reactivo, donde ya la codicia, el combate con nuestros semejantes, la idea de supervivencia ya se normaliza en nuestras mentes. Y esto acontece entre las élites, ¿no? Principalmente, pero de ahí se extiende a toda la ciudadanía. Y dice Dostoyevsky en algún punto de este libro, Tolstoy, perdón, dice Tolstoy que es aquí cuando se va forjando el ateísmo. Ateísmo, que es decir, vivir sin Dios, vivir sin un principio trascendente, lo cual no puede hacerse. Si vives sin un principio trascendente es que estás viviendo con la referencia de un sucedáneo que lo compensa. Esta idea también se explaya mucho en ella en el libro Los demonios, el propio Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Cuando habla de que la idea de Dios es un valor también para aquellos que son ateos. Por eso tenemos algún personaje que llega a conclusiones grotescas, ¿no? Como el querer suicidarse. ¿Por qué quiere suicidarse determinado personaje del libro de los demonios? Porque ha emprendido un camino místico sin Dios y por lo tanto quiere usurpar. ¿Vale?
ha emprendido un camino místico sin Dios y por lo tanto quiere usurpar el rol del propio Redentor. Por eso él quiere suicidarse para dar un mensaje de redención para sus semejantes. Esto nos recuerda un poco a la película de Frank Capra, de Juan Nadie, ¿no? John Donne, cuando el protagonista quiere suicidarse, ¿no? Va a lanzarse al final, ¿no? Y le dice Barbara Stanwyck al actor protagonista, Gary Cooper, le dice que no tiene por qué suicidarse porque ya lo hizo ya un hombre se sacrificó por todos nosotros, por la redención de toda la humanidad. Y por lo tanto, ese fue el último sacrificio. El querer emularlo es no reconocerse como receptor de esa ofrenda de amor que nos hace el Redentor. Y como dice Barbara Stanwyck, el papel que ella protagoniza, si merece la pena morir por una idea, también merece la pena vivir por ella. No es que merezca la pena, sino que verdaderamente es lo que tiene sentido. Porque morir es el final, pero vivir lo es todo. En el vivir está todo. Si merece la pena morir por una idea, merece la pena vivir por ella. Bueno, nos habla también en este libro, que es el arte, Tolstói, de las consecuencias de la perversión del arte. La perversión del arte pues tiene sus consecuencias en todas las personas, en toda la sociedad, en todas las clases sociales, en todos los ámbitos. Y Tolstói critica a Oscar Wilde, y aunque yo no lo quise reconocer en un principio, es evidente que las ideas de Oscar Wilde, el gran escritor irlandés, y las de Tolstói están confrontadas, ¿no? Decía Oscar Wilde que el arte es inútil. ¿Por qué decía esto Oscar Wilde? El arte es inútil porque en un mundo puramente pragmático, en un mundo de codicias, de combate, de ambiciones, ¿para qué sirve el arte? El arte es una expresión espontánea y auténtica de la persona. Así lo veía Oscar Wilde, ¿no? Por lo tanto, no tiene una aplicación práctica. Sin embargo, esta no es la idea que tiene Tolstói. Tolstói llega a decir, es la frase que tenía preparada para el final, ¿no? Pero os la puedo adelantar ya. El arte debe destruir el mundo, el arte debe destruir en el mundo el reinado de la violencia y de las vejaciones. El arte debe destruir en el mundo. El arte es, por lo tanto, una manera de entender la realidad, una manera de vivir, una manera de comunicarse, una manera de transmitir. Entonces, como os comentaba al principio, hemos perdido la conciencia, el sentido, el auténtico valor de lo que es el arte, como lo hemos perdido de lo que es la religión, como lo hemos perdido de lo que es la ciencia. Sobre la ciencia hablaba también Dostoyevsky. Y bueno, después os lo comentaré si no se me pasa. Os lo voy a comentar ya, ¿no? Lo que dice Dostoyevsky de la ciencia, Dostoyevsky replica a la idea de que en el siglo XIX se extiende un poco la idea de que la ciencia es como una especie de estamento, aparte de las naciones, de los estados, ¿no? De los ministerios, del orden social, etcétera, etcétera. Y Dostoyevsky dice que eso es mentira, que la ciencia es algo nacional también. Eso se demuestra, se evidencia en el siglo XX cuando la ciencia y la comunidad científica en la dictadura de los nazis, en la dictadura de Stalin, se pone al servicio de esas dictaduras, de esos dictadores, de las políticas que ellos ejercen.
el orden político controla a la ciencia, no es un estamento aparte. La ciencia construye bombas de las cuales hacen uso las naciones, como por ejemplo la bomba atómica que mató a decenas de miles de personas, ¿no? Entonces la ciencia forma parte de un proyecto político. Eso de considerar a la ciencia como algo aparte de, del poder político, de la realidad política, de los estados, eso es simplemente es una mentira. Y así nos lo demuestra Dostoyevsky en algunos de los artículos del diario de un escritor, ¿no? Un científico individualmente, un individuo que sea científico sí que puede confrontarse contra la realidad política y social, sí que puede hacer un aporte que no esté en consonancia con lo que se impone desde los poderes mundanos. Pero eso es un individuo meramente, ese es el valor del individuo, no el valor de la ciencia. Lo que vengo a decir es que al hablar en estos términos no estoy juzgando a tal, a cual o aquel grupo de científicos, no, a la ciencia en general. La ciencia es algo, según Dostoyevsky, algo de lo cual se valen las naciones para sus proyectos políticos. Y siempre ha sido así. Bueno, eh, también critica a Tolstoy a Wagner, ¿no? Critica a Wagner, critica a Richard Strauss, como son artistas que han perdido el sentido, que buscan, que se convierten, ellos se convierten, sobre todo lo vemos en Wagner, se convierten en el centro de su obra. Es decir, el antropocentrismo tradicional lo llevan a su creación artística. Entonces ya el arte no es algo de lo cual uno se desprende, una ofrenda que hace el artista para sus semejantes. Y dice Tolstoy que hasta la Edad Media siempre fue así, hasta el punto de que los artistas, los escritores, los pintores no firmaban sus obras, no tenían la esperanza de tener protagonismo por haber producido esas obras. Entonces el egocentrismo de la perversión del arte es lo que se da a partir del siglo XIX. Según Tolstoy, con figuras como Wagner, Oscar Wilde, el mismo Oscar Wilde, Richard Strauss, ellos buscan el protagonismo, el llamar la atención, no buscan la transformación, la comunicación, no tienen esa conciencia a la cual nos quiere invitar Tolstoy cuando dice que el arte debe destruir en el mundo el reinado de la violencia y de las vejaciones. Y dice también que lo hará de la mano de la ciencia, porque dice Tolstoy que la ciencia y el arte, eso sí que son los dos remos de una barca que avanzan, que nos llegan a la conciencia, que hacen avanzar, progresar, despertar la conciencia de las personas. Pone el ejemplo de incluso de Beethoven, ¿no? Ya para él, ya en la novena sinfonía de Beethoven, para Tolstoy, la novena sinfonía de Beethoven es como la que inaugura este periodo de decadencia, de arte pervertido, ¿no? Que dirían los nazis, aunque en un sentido muy distinto del que lo dice Tolstoy, ¿no? Tolstoy se refiere a que se ha pervertido el sentido del arte. Ya no valora en si la obra es buena o mala. Evidentemente, si se ha pervertido el sentido del arte, aquel que lo pervierte no va a ser una obra buena, no va a componer, no va a escribir, no va a parir una obra buena.
Y fijaos la curiosa coincidencia, ¿no? de que la novena sinfonía de Beethoven en su último movimiento contiene la melodía que se va a convertir en el himno de Europa. Y dice Tolstoy que esa música está para separar a las personas, no está para integrarlas, no está para sentirlas como expresión de una unidad, de una gran familia, no está para promover la fraternidad, sino para confrontarnos. Y precisamente eso es lo que hace un himno de una patria, en este caso de un conjunto de patrias que se unen y que son la Unión Europea. Eligen ese himno para confrontarse, no solamente con los demás, sino también entre sí mismos, porque la historia de Europa es la historia de la confrontación consigo mismo. Ahí tenemos a Inglaterra y Francia como durante siglos y siglos y siglos han estado teniendo guerras horribles que han matado a decenas de millones de personas. Aquí tenemos a España. La historia de España es la historia de las guerras civiles. Se ha ido forjando en base a imposiciones, nunca en base a acuerdos. En base a imposición se conquista Granada, en base a imposición se elimina el reino de León, en base a imposición se exige la incorporación de Navarra al reino de Castilla y de Aragón, que van a constituir España. Todo es en base a imposiciones, en base a golpes de Estado, en base a guerras civiles. Y esto es lo que se da en toda la historia de Europa, que finalmente nace ese virus, como antes os comentaba, como os comentaba en algún otro vídeo, que nos pervierte el sentido de la vida y que nos condiciona a la violencia indefinida. Y esa, desde el punto de vista de Dostoyevsky, y esto es una idea clave en su libro Los demonios, eso es lo que destruye la convivencia por completo y se expande por toda Europa. Por eso, en ese momento, apostar por Europa, según lo entiende Dostoyevsky, era apostar por ese virus. Y desgraciadamente acabó imponiéndose. Fijaos que los regímenes comunistas que venían de esas ideas que venían de Occidente, no se imponen en Occidente, no se imponen en Occidente, se imponen en la Europa Oriental, en los países de la Europa Oriental. Solamente hay un país que es parte de Alemania occidental, que por imposición de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea durante 3 décadas o 4 décadas un régimen comunista. Pero los regímenes comunistas en Rusia, en Hungría, en Bulgaria, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Polonia, todos son países de la Europa Oriental. Porque lo que hacen en los países de la Europa Oriental es usar el comunismo para darle continuidad a formas absolutistas, a formas de represión absolutistas, con lo cual pervierten la verdadera intención de las ideas socialistas. Entonces, bueno, espero que os haya... Nos dice Tolstoy también, nos habla de la belleza del poema de Schiller, del cual hace uso Beethoven para componer esa novena sinfonía, ¿no? Sin embargo, lo que dice es que esa música no está a la altura de ese poema, no transmite la verdadera idea de ese poema, de fraternidad que se presupone en ese poema. Y la gran dicotomía que se da aquí es la que os comentaba al principio. El arte como algo inútil, en la versión de Oscar Wilde, que desde mi punto de vista, después de las duras experiencias que tiene Oscar Wilde, de las cuales da noticia en uno de sus últimos libros, ¿no? De Profundis, donde ese libro, que a mí me gusta mucho, en parte lo usa Oscar Wilde para desahogarse
del dolor de una relación tóxica que no ha conseguido superar, y usa la escritura para conseguir superar. En parte para eso y en parte para manifestar la conclusión, las conclusiones a las que ha llegado en su camino cristiano, porque tiene una fe cristiana auténtica. Bueno, como os comentaba, era la propuesta de Oscar Wilde: el arte es algo inútil, y la propuesta de Tolstoy evidentemente es todo lo contrario. No, el arte no es algo inútil. El arte es fundamental en cada individuo. No puedes extirpar de ti tu potencial como artista. Ningún individuo. Eso es. Y por eso una cosa que también critica Tolstoy es cómo se convierte el artista en una figura, ¿no?, exhibicionista, ¿no? Como Dalí, por ejemplo, ¿no? Al cual obviamente no conoció Tolstoy, ¿no? Porque esto, cuando llegan los medios de comunicación, pues se magnifica todavía más, ¿no? Porque al menos en tiempos de Oscar Wilde, ese dandy tan famoso, él podía ser un dandy, pero en la intimidad, ¿no? No era un exhibicionista que veían millones de personas, ¿no? Como ya pasa a partir de mitad del siglo XX, ¿no? Con la llegada masiva de los medios de comunicación. El arte como fundamento. Esta es la alternativa de Tolstoy. El arte no es algo inútil. El arte como fundamento lo es todo. También dice Tolstoy que la idea del arte por el arte nos lleva a la idea de la ciencia por la ciencia. Ya todo es de por sí, ¿no? Ya todo pierde el sentido de armonía universal. Entonces cada uno, cada cosa y cada persona va haciendo su guerra por su cuenta, ¿no? Va por su camino, va confrontado, ¿no? Es la idea de supervivencia, es la idea de compensar un vacío. Fijaos que esto es lo que dice el existencialismo. Somos hijos de la nada, queremos compensar esa nada. ¿Cómo? Combatiendo con ideas de supervivencia. La filosofía cristiana auténtica te dice exactamente lo contrario. Tú eres el Hijo de Dios, el reino de Dios está íntegramente en ti, nada te falta. El matrimonio entre lo masculino y lo femenino están íntegramente en ti. No precisas de nada más. De manera natural das noticia de ello, de aquello que reconoces en ti. El existencialismo niega todo esto. El existencialismo es un camino ateo por completo. No se puede ser existencialista y no ser ateo. Por lo tanto, Dostoyevsky no es existencialista, porque es una persona creyente, que basa su trabajo como escritor en su fe cristiana. Como os comentaba, el arte por el arte, esta idea perversa nos lleva a la ciencia por la ciencia. El arte debe destruir en el mundo el reinado de la violencia y de las vejaciones. Ese es el destino del arte. Bueno, una frase que dice Dostoyevsky, aunque parece que no viene aquí a cuento, pero bueno, os la comparto, que dice Dostoyevsky que aquel que no cree en Dios tampoco cree en el pueblo de Dios. Si niegas el fundamento, si niegas lo trascendente, pues entonces lo niegas todo. Entonces ni tienes destino, ni principio, ni final, sino eres un ser reactivo, hijo de la nada, que combate. Y esa es la propuesta del occidente pervertido, que comienza a imponerse, a normalizarse a partir de la revolución industrial, de la revolución francesa, de la fracasada revolución francesa. El ideal de individualismo autodestructivo. Y por eso Dostoyevsky quiere que no tome ese ideal autodestructivo al pueblo ruso.
Y no solamente Dostoyevsky es que no lo hace por una intención patriótica, sino que está convencido de que esa manera de entender la religiosidad cristiana que tiene el pueblo ruso es es la que verdaderamente debe de difundirse para poder redimir a la humanidad. Entonces de alguna manera ve al sencillo pueblo ruso, al campesino, a la fe de la gente común de su país, lo ve como responsable de una misión trascendente. Bueno, y yo creo que con esto voy a poner fin a este vídeo. Gracias por vuestra atención, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.